¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible que una máquina razone que calcule no solo números, sino también la validez de un argumento? Pues bien, la respuesta se encuentra en la lógica formal. Hoy vamos a explorarla precisamente así, como un verdadero cálculo, un sistema riguroso diseñado para construir argumentos perfectos y alcanzar conclusiones de una manera infalible. Nuestro recorrido intelectual será el siguiente. Comenzaremos por el principio. Entenderemos por qué necesitamos la lógica, viendo los problemas y las trampas que esconde nuestro lenguaje cotidiano. A continuación, nos adentraremos en su propio lenguaje, su alfabeto y su principal herramienta de análisis, las tablas de verdad. Y finalmente, descubriremos las reglas que la convierten en un sistema deductivo de una potencia extraordinaria. La primera pregunta, por supuesto, es casi obligada. Si ya disponemos de lenguajes ricos y complejos, ¿por qué la necesidad de inventar uno nuevo, uno artificial? La respuesta, como vamos a ver, se halla en la fascinante, pero a la vez problemática, imperfección de los lenguajes que usamos cada día. El lenguaje natural es, sin duda, una herramienta maravillosa. Es poético, es expresivo, es rico. Pero esa misma riqueza, esa flexibilidad, es también su mayor debilidad cuando lo que buscamos es una precisión absoluta. Para la ciencia, para el derecho, para la filosofía, en definitiva, para cualquier disciplina donde cada matiz cuenta, la ambigüedad no es una característica deseable, es un obstáculo fundamental que debe ser superado. Observemos esta frase, aparentemente simple. Yo soy un mentiroso. Este es un ejemplo clásico, la célebre paradoja del mentiroso, que sirve para demostrar hasta qué punto nuestro propio lenguaje puede generar un cortocircuito lógico del que resulta imposible escapar. Analicemos la afirmación con detenimiento. Si suponemos que el enunciado es verdadero, entonces quien habla es un mentiroso, y por lo tanto lo que dice es falso. Ahora bien, si suponemos que el enunciado es falso, entonces quien habla no es un mentiroso, dice la verdad, por lo que el enunciado es verdadero. Fíjense, llegamos a una contradicción irresoluble. Es imposible asignarle un valor de verdad estable. La pregunta entonces surge de forma natural. ¿Cómo podemos construir argumentos que estén, por así decirlo, a prueba de balas? Argumentos que sean siempre claros, consistentes y sobre todo válidos. Para conseguir algo así, necesitamos una herramienta diseñada específicamente para ese fin, y esa herramienta no es otra que la lógica formal. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la lógica formal. Debemos entenderla no como un lenguaje para escribir poesía, sino como un lenguaje diseñado para construir razonamientos con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El objeto de estudio de la lógica son los argumentos. Pero, ¿qué es un argumento en sentido lógico? No es un desacuerdo ni una disputa. Es una unidad de razonamiento estructurada, en la que unas afirmaciones iniciales, las premisas, sirven de base para sostener una afirmación final, la conclusión. La lógica estudia la validez de ese paso, de esa inferencia. Analicemos la anatomía de este sencillo argumento. Tenemos dos premisas y una conclusión. Ahora bien, y esto es fundamental, a la lógica no le importa en absoluto si Víctor tiene padre, si aprobó el curso o si ya tiene una motocicleta. Lo único que le interesa es determinar si la estructura del argumento es válida, es decir, si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, con independencia de si estas son verdaderas o falsas en el mundo real. Bien, si la lógica es un lenguaje, como hemos dicho, entonces debe tener un alfabeto. Vamos a conocer ahora sus 5 piezas fundamentales, las conectivas lógicas. Estas son las herramientas que nos van a permitir unir ideas simples para construir argumentos complejos y rigurosos. Estos 5 símbolos constituyen el corazón de la lógica proposicional. Actúan como el pegamento que une las proposiciones. Gracias a ellos podemos tomar ideas simples como llueve o hace sol y combinarlas para formar enunciados complejos como, por ejemplo, si no llueve, entonces hace sol, pero con una precisión matemática, sin dejar el más mínimo espacio para la ambigüedad o la duda. Ya tenemos nuestro alfabeto lógico. La siguiente pregunta parece obvia. ¿Cómo podemos saber si una fórmula compleja construida con estos símbolos es verdadera o falsa? La respuesta nos la proporciona una herramienta extraordinariamente potente y elegante, la tabla de verdad. Una tabla de verdad es, en esencia, una especie de calculadora de la verdad lógica. Nos permite cartografiar de forma sistemática y exhaustiva todos los escenarios posibles, todas las combinaciones de verdad y falsedad de sus partes, para observar el resultado final de la fórmula completa de una manera puramente mecánica. Empecemos por la más sencilla, la del conector y el coyuntor. Pensemos en la frase «el cielo es azul y la hierba es verde».
La tabla de verdad nos muestra algo que la intuición ya nos dice. La frase completa, P y Q, solo puede ser verdadera, es decir, solo puede valer 1, si ambas partes que la componen son verdaderas. En el momento en que una de las dos falle, la afirmación entera se convierte en falsa, vale 0. Pasemos ahora al condicional, el sí, entonces, que quizá es el más interesante y a veces el más antiintuitivo. La mejor forma de entenderlo es pensarlo como una promesa. Imaginen que yo afirmo, si apruebas el examen, entonces te daré 10 euros. ¿En qué único caso estaría yo mintiendo? Pues únicamente si se da una situación. Que apruebes el examen, es decir, el antecedente, la primera parte, es verdadero, y yo no te dé los 10 euros. O sea, el consecuente, la segunda parte, es falso. Esa es la única línea, la segunda, en la que el resultado es 0, falso. En todos los demás escenarios, mi promesa no se ha roto. Fíjense, si no apruebas, mi promesa sigue intacta, da igual si luego te doy el dinero o no. Por esa razón, las dos últimas filas son verdaderas. La construcción de una tabla de verdad, sin importar lo compleja que sea la fórmula, sigue siempre 4 pasos rigurosos. Primero, se identifican las variables y se calcula el número de filas. Segundo, se listan todas las combinaciones posibles de unos y ceros. Tercero, se resuelven las partes más pequeñas de la fórmula de dentro hacia afuera. Y cuarto, se calcula el resultado final para el conector principal. Es un método algorítmico infalible. Y una vez completada, la columna final, la del conector principal, nos da el veredicto sobre la naturaleza de la fórmula. Si todos los valores son 1, estamos ante una tautología, una verdad lógica universal, algo que es cierto por su propia estructura. Si todos los valores son 0, es una contradicción, algo lógicamente imposible, siempre falso. Y si hay una mezcla de unos y ceros, se trata de una fórmula indeterminada o contingente. Su verdad o falsedad depende de los valores de sus partes, como ocurre con la mayoría de las afirmaciones que hacemos. Las tablas de verdad son una herramienta perfecta, pero para argumentos con muchas variables se vuelven enormes e imprácticas. Por eso, la lógica dispone de otro método, más ágil y elegante, las reglas de deducción. Tenemos que pensar en ellas como si fueran los movimientos permitidos en una partida de ajedrez, jugadas válidas que nos permiten avanzar paso a paso de forma segura desde las premisas hasta la conclusión. La brillantez de este sistema reside en su estructura. Como se puede ver en la tabla, para cada conectiva existen 2 tipos de reglas, unas que sirven para introducir esa conectiva en una demostración y otras para eliminarla. Por ejemplo, la regla de eliminación de la conjunción es muy intuitiva. Si tenemos una línea que afirma P y Q, podemos deducir en una nueva línea P por sí sola. Y la más famosa, el modus ponens, la regla de eliminación del condicional. Si sabemos si P, entonces Q, y además sabemos que se da P, podemos concluir con total certeza Q. Es este conjunto sistemático de reglas de inferencia lo que transforma la lógica en un auténtico y poderoso cálculo deductivo. Hemos visto, pues, cómo construir un lenguaje libre de ambigüedad y un método para verificar la verdad de forma casi mecánica. Esto nos conduce a una reflexión final. Una cosa es poseer las herramientas para el razonamiento perfecto, y otra muy distinta, sin duda, es aplicarlas correctamente en el complejo y a menudo ilógico mundo del pensamiento humano.